Muy bien, pues para empezar, la primera pregunta es, bueno, a ver, primero te doy contexto. El trabajo de investigación que estoy haciendo es sobre el impacto que tiene la presencia de las mujeres en roles de liderazgo en la industria del cine, producción, dirección, y cómo eso impacta a crear nuevos modelos de negocio. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres en roles de liderazgo en el cine mexicano? Bueno, yo creo que para empezar, en mi experiencia produciendo cortos, incluso videos musicales, que bueno, no tendrá mucho que ver, pero hay directores que también han hecho videos musicales. Si mal no recuerdo, Paul Thomas Anderson es un ejemplo, pero yo creo que en mi experiencia ha sido el tener que, o sea, cuando toca trabajar con hombres, porque no siempre te suelen hacer mucho caso, o sea, como que la vez que yo hice un corto, yo estaba con unos cuates, ellos eran hombres y me hacían caso sí, porque son mis amigos, pero como que es muy difícil para ellos es muy difícil como que tener que imponer, o sea, creo que cuando te toca estar en un proyecto de producción, lo más difícil es como tratar de imponer o tratar de ver que tu idea es tu idea, al menos cuando eres directora, sí es como de haber mi idea y se hace mi idea porque se hace mi idea. Y creo que también otro desafío es que tienes que estar detrás de la gente totalmente, o sea, es algo que tienes que estar al pendiente de todos, de que se haga bien el trabajo, que se grabe el tema del sonido, porque el sonido en cada corto es muy complicado de hacer, es de lo más difícil, o sea, tiene que estar o todo el mundo callado o haciendo ruido. Sí. Pero sí es un tema difícil de controlar, yo creo que el estar detrás del crew es lo más como pesado, porque no todos también saben, a veces te toca, en mi caso que fue un corto independiente, tenía una compañera que ella hacía asistente de dirección, pero también era la que hacía mi montaje, entonces yo tenía que literal tratar de tener establecidos bien los roles y también creo que tratar de tener un equipo más grande. Sí, 100%, como la falta como de control, bueno, más bien de como imponer, más eso es complicado. Muy bien. ¿Qué impacto crees que tienen las directoras y productoras en modelos de negocio del cine mexicano? Yo creo Pau, yo creo que lo más complicado ahorita vivimos, hablando específicamente de México, yo creo que una de las razones, o sea, vemos que el cine mexicano es muy, o sea, yo siempre digo que el cine mexicano no es malo, el tema es la distribución, yo siempre soy fiel defensora de eso, y creo que eso también pasa mucho aquí en nuestro país, o sea, nuestro país desde que llegó, bueno, no por meter temas políticos, pero desde el año pasado, bueno, desde hace 4 años más bien, el Fidecine, que era el fideicomiso que teníamos, ya no existe, o sea, ya los apoyos todavía eran menos, ahora son todavía, si no menos, escasos. Entonces yo creo que uno de los retos más grandes, y de por sí para un hombre, hablando de que México, nuestra sociedad es una sociedad en la que predomina el machismo, en la que predominan los hombres, es complicado distribuir una película, o sea, lo vemos, te puedo poner el ejemplo en la cocina, o sea, Alonso Ruiz Palacios tuvo que ir a Nueva York a que le financiaran la película porque aquí no podían, porque no hay dinero. Sí, claro, y es un director. Y la grabó aquí, o sea, grabó unas partes en Estudios Churubusco, que pues ahí es el lugar de todos los directores por excelencia para grabar, y se fue a Nueva York a grabarla. Sí. Y ese tipo de cosas, y para él fue complicado financiar su película, poniéndolo como ejemplo. Para las mujeres es todavía más complicado, o sea, Totem igual, me acuerdo que con Lila Vilés, en una entrevista en la que tuve oportunidad de escuchar y de verla también en los Arieles, en la tele, fue que ella comentaba que para las mujeres era muy complicado el tema igual de la distribución, ver quién te comprara la película para proyectarla siquiera, o sea, ya ni siquiera para que pueda generar una ganancia, o sea, para poder distribuirla era todavía más complicado. O sea, a los hombres como que hasta cierto punto en la industria se les da esa preferencia. Sí, y o sea, a partir, digamos, en un caso como hipotético que existe, en donde ya se hizo toda la producción, ya está la película, ¿cuál crees que sea el impacto que tiene ese como resultado final en pues, el cine mexicano y en el cine internacional? Ni siquiera solo hablando de negocios aquí como películas, sino, o sea, ¿cuál crees que sea el resultado como socialmente de una película lograda hecha por una mujer? Yo creo que o sea, vuelvo un poquito a lo mismo creo que ahorita lo podemos ver incluso con las elecciones, te digo, yo tocando de temas de política porque pues al final del día son de eso vivimos, del gobierno. Creo que yo llevé muchas clases de historia del cine y eso lo aprendí, y lo aprendí incluso leyendo un poquito,
que desde tiempos, ahora sí que desde los 50, me parece, desde la época de oro del cine mexicano, el gobierno siempre tenía como el presupuesto para financiar estos proyectos. Que yo creo que el impacto social, como te digo, por temas de política, lo vemos incluso con el tema de las elecciones. A lo que iba era que vemos sí que tenemos nuestra primera mujer presidenta, pero creo que incluso la sociedad no lo percibe así. O sea, de hecho, una de las cosas que me enteré hace poco es que el rating que tienen las mañaneras de Claudia Sheinbaum es cada vez más bajo que el de Andrés Manuel. O sea, no es nada comparado. Sí, ¿no? Y eso es porque vivimos en un México, pues sí, o sea, misógino, machista, podría decir mil y un cosas que creo que tú y yo ya sabemos. Pero creo que el impacto social es que la película la gente se entere que fue hecha por una mujer. Sí, 100%. Yo creo que eso es lo que impacta socialmente, es lo que creo que es lo que por la cual la gente no va a ver esas películas. Porque es bien fácil, por ejemplo, cuando se sacaban todo este meme de No Manches Frida y todo ese rollo, decían que era porque la gente no hace bien películas buenas, pero es como de no, sí se hacen películas buenas, pero no quieren distribuirlas, claro. Porque no es, o sea, porque también una de las cosas que yo estudiaba cuando estaba en la carrera, mi Pau, era que muchas de las personas prefieren escuchar una buena noticia que una mala noticia, porque pues sí, estamos rodeados de malas noticias todo el tiempo. Sí. Que me estoy contradiciendo un poquito, pero la verdad es que entiendo por qué esas películas son populares. Claro. Porque al final del día nos distraen de la realidad que estamos viviendo, de escuchar todo el tiempo que mueren mujeres en nuestro caso, que vienen hombres o sea, mucha violencia. Vivimos en un México donde la violencia ya ahorita a este grado ya es un nivel más grande. Sí. Entonces es entendible porque esas películas son vendidas mucho. Pero, por ejemplo, Tótem, vuelvo de nuevo al ejemplo de Tótem porque es el más reciente, y también con la camarista de Alejandra Márquez Abella. Cuando esas películas salieron, nadie las fue a ver al cine. O sea, Lila tuvo un problema para distribuir la película, tuvo que comprarla vendérsela a Netflix para que la gente la pudiera ver. Sí. Pero lo mismo pasó con Alejandra Márquez Abella cuando sacó La camarista y Niñas Bien. O sea, ella tuvo que literal ver que se pudiera distribuir, y aunque ella no consiguió las visualizaciones que necesitaba, la película se la dio a Star. Sí. Para que la gente la pudiera ver, o incluso para distribuidoras como Movie, no es patrocinio, sí. Pues están haciendo esa visibilidad, ¿no? O sea, incluso la Cineteca tiene estos ciclos, o sea, como que lo están haciendo de otro lado que no es tan visualizado públicamente. 100%. Y bueno, a ver, o sea, un poco como saliendo del mercado mexicano, ahorita hablábamos tú y yo antes de la entrevista de Saoirse, y va parejo Greta Gerwig, ¿no? Que es como un poco la inspiración hacia donde va mi tesis dirigida. ¿Consideras que la presencia de mujeres ha impulsado modelos de negocios como alternativos? O sea, ¿cómo ves el modelo de negocio, por ejemplo, de una película como Barbie o como algo de Sofía Coppola? Uy, Sofi, qué bueno que tocamos ese tema, es uno de mis temas favoritos. Justo te iba a mencionar Barbie porque yo creo que el que tengamos a mujeres en presencia ya ahorita, no es algo nuevo. O sea, creo que esto de que haya mujeres en el cine viene desde, o sea, mundialmente, desde los 50, no te diré que fue la primera, pero fue una de las más reconocidas, Agnes Barda. Desde Agnes Barda yo creo que no había habido tantas directoras que lograran eso, pero yo creo que con Barbie podemos ver un modelo de negocio muy padre que incluso marca tendencias. O sea, hablando de un poquito de marketing y de relaciones públicas, sí. También en esta entrevista, pues lo vimos con Barbie, o sea, y ahorita voy con Priscila de Sofía Coppola, claro. Pero con Barbie lo vemos y es algo muy, muy, muy común. O sea, con Barbie fue primero de que el rosa fue el color del año pasado, desde incluso antes que saliera el tráiler de la película. El rosa era el color del año pasado, vestirte de vaquero con el sombrerito rosa, claro. Y todo. Porque al final del día Barbie, a mucha gente, hubo gente igual. Yo creo que la mayoría de las personas, y lo pude ver en Twitter, es algo que yo observé, no es algo que no sean datos firmes, pero yo lo que pude observar dentro de mi experiencia viendo la película y viendo ahora sí que las reseñas, muchas de las personas a las que no les gustó fueron hombres.
Claro. Y yo decía, es que porque, claro que no lo van a entender porque uno de los chistes que dice Barbie, a mí me pasó, es que Barbie decía que te expliquen El Padrino. A mí me pasaba con El Padrino, me pasaba con Quentin Tarantino, el mansplaining era de, ay, ¿tú crees que yo no las he visto? O sea, sí, obvio. Era un tema, y yo creo que con Barbie el modelo de negocio fue muy fuerte porque pudimos ver que no solo revolucionó o sea, no solo posicionó a Greta como una de las directoras, y ahorita contándote un poco también de industria de cine, que Greta haya llegado a ser jurado del Festival de Cannes. Es muy raro ver a las mujeres en eso. Y ya para que Greta haya sido reconocida en ese aspecto, incluso que Mattel le fichara a Greta otra película, es algo que dices, es una locura, fue un fenómeno totalmente Barbie. Yo creo que incluso muchos decían Barbie y Oppenheimer, ¿no? Pero pues Oppenheimer era más por Nolan y pues el éxito que estaba teniendo. Pero de eso habla un poco, ¿no? O sea, como no es que sea una industria hombre-mujer, es un tema de contenidos, y a mí el tema de Oppenheimer, Barbenheimer, era una cosa muy sorprendente porque estamos hablando de que ahorita hablabas de No Manches Frida, ¿no? Y dices, es una película vacía, ¿no? Y hay un lado que obviamente tú y yo como mujeres lo entendemos de Barbie, bueno, yo lloraba, o sea, muy impresionante, pero es una película muy divertida, es una película muy cagada, muy como chispa, y siento que eso es como... No tenemos que llegar porque no solo se trata de si las mujeres hacemos proyectos comedia y funny, ya, no, pero como envolver esta perspectiva femenina en una película tan digerible me parece espectacular, y que haya sido competencia directa aunque no tiene nada que ver con Oppenheimer y Barbie, a mí me parece una locura. Y habla de, o sea, ¿dónde podemos llegar? O sea, Greta, ¿cuántas películas tiene? ¿4? Greta tiene 4, si no recuerdo, 5. 5. Y ella empezó siendo directora, o sea, yo creo que incluso es más reconocida que su esposo, que Nolan Baumbach, claro. Sí. Con todo lo que llegó, Mujercitas, Lady Bird, Barbie. La verdad es que han sido películas que han marcado cómo vemos a las mujeres. Lady Bird habla de los mommy issues, de la relación que algunas mujeres podemos tener difícil con nuestras mamás. Little Women, de la libertad femenina, de los deseos que tenemos cada mujer y que son igual de válidos. Hay mujeres que quieren ser mamás, válido, pero yo no quiero serlo. Yo quiero ser escritora, yo quiero ser cineasta, o sea, es defender como ese ideal. De una forma súper poética. De una forma súper poética. Súper bonita. Y siguiendo también con el tema, Pau, tú me mencionabas mucho Priscila, y Priscila creo que es el ejemplo perfecto de cómo funciona esta industria, porque creo que desde el año pasado, a mediados del año pasado, fue una combinación de cosas. Sale el nuevo álbum de Lana del Rey, se empiezan se empieza a tornar este concepto que es de cierta forma viejo, de la feminidad, de cómo se tiene que vestir una mujer, y lo vimos tocando un poquito temas de moda, con el tema coquete, e incluso que marcas ya estaban introduciendo desde el principio, como Miu Miu, como Schiaparelli, todos lo estaban introduciendo a principios del año, pero el coquete tuvo su boom, yo te diría que en agosto, cuando Lana saca su nuevo álbum. Y con Lana del Rey vemos un fenómeno interesante, porque la gente en TikTok, a mí me encanta estudiar todo este tema de qué es lo que nos gusta a la gente, porque a mí lo viví. Yo creo que verlo, bueno, no de primera mano, pero lo pude observar también, que yo creo que con Priscila creo que también el boom del año de las directoras, porque fue primero, en la primera parte del año, Greta fue la que se llevó todo, y ahora vamos con Sofía. Sofía, creo que desde sus películas, que bueno, yo he visto 3 concretamente, que han sido La Dulce de la Fama, Lost in Translation, bueno, 4, ahorita agregando un poquito, que me acabo de acordar de otra, Las Vírgenes Suicidas, y Priscila. La verdad, María Antonieta no tengo la oportunidad de verla, pero sé más o menos de qué va la película, y a eso voy. Creo que hablemos un poquito también de moda. El estilo coquette fue el que reinó la mitad del año pasado, o sea, la mitad del semestre del año pasado. Fue un estilo que impulsa la feminidad, y creo que con Barbie va como un poco relacionado con Barbie, porque Barbie lo que nos estaba diciendo en la película era abrazar nuestra feminidad, y Sofía lo hace de una forma impresionante, en todos los detalles de la película, desde los outfits de Priscila, la actuación de Cailee Spaeny, y de abrazar la feminidad de una mujer como una mujer delicada, no es una mujer
débil, o sea, la proyecta Sí. de una forma de... Ella fue víctima de Elvis, o sea, Priscila fue víctima de todo lo que hizo Elvis, pero ella logró, después de todo, Claro, salir de ahí. ser ella y ser ella. más que la esposa de Elvis, 100%. Y algo que vemos mucho también con eso, te digo, volvemos a temas de moda, estilo coquet, el blanco, usar las florecitas, eso antes, Sí, yo te lo puedo decir personalmente, yo lo rechazaba, o sea, yo de niña decía, yo no me voy a vestir así, no me gustan las florecitas, y como Barbie yo creo que fue una película, tú hasta hace un rato me lo comentabas, una película que nos llegó al corazón a muchas mujeres, que nos dijo, a ver, que te guste el rosa no está mal, de hecho yo creo que incluso le dio otro significado al rosa. Claro, creo que cayendo en como estos como clichés, digamos, como estereotipos de género, llegó a un punto de un balance muy sano, ¿no? No es vestirte rosa, o sea, vestirte rosa no significa que seas una mujer sumisa y sí, no, es Barbie, o sea, Barbie no es esta muñeca sin voz, no, es una chava que se cuestiona, que se pregunta, que cuestiona, es una cosa muy loca. Sí, también te digo, o sea, con Priscila también pasó lo mismo, o sea, todo estaba en tendencia al blanco, el coquete, y te digo, algo que ayudó mucho también y como que lo colindó fue el álbum de Lana 100% hablando 100%. De cultura popular. Y sí, o sea, Priscila fue un icono porque Sofía Coppola también es una de las pocas directoras que han llegado a nominaciones. Lo vimos con Lost in Translation, pero también te digo, tocando un poco el tema de las temáticas de Sofía, así como ahorita hablábamos de las de Greta, Sofía también habla de buscar una identidad. Y lo vemos con Las Vírgenes Suicidas, que es una película bellísima, a mí me encanta, que habla de cómo el encerrarle, el quitarle las alas a una persona, los efectos que puede llegar a hacer eso. Sí, claro. Y de cómo el estar tan aprisionado en tus propias, o sea, que te aprisionen o que ahora sí que te encierran en una jaula mental es terrible, y lo vimos con las actuaciones incluso de esta Kirsten Dunst, y creo que también ahí pudimos darnos cuenta que el coquet ya iba a ser una tendencia muy fuerte el año pasado, porque si comparas un poquito el vestuario de Priscila con el de Las Vírgenes Suicidas, es muy parecido. No, y eso habla de la importancia que tiene el cine, y no solamente en temas de liderado por mujeres y por hombres, no, pero a ver, o sea, el cine sí o sí es un reflejo de la sociedad y sí o sí impacta a la sociedad, a ver, o sea, que una película tenga el impacto hasta en definir la moda y las tendencias que se van a seguir, habla de que o sea, tiene un poder brutal, o sea, la cantidad de gente, sea poca o mucha, que se lleva el mensaje de la película y que lo como presente en su vida, es algo que a mí me mueve muchísimo. Y algo que también quería añadir, Pau, es justo como dices, o sea, cómo incluso una película como Barbie, también lo podemos ver incluso, no haciendo promoción, con La Sustancia. O sea, La 100%. Sustancia y Charlie XCX con Brad, que vemos ahorita que el año pasado fue el año de sí, que una mujer linda, una mujer sensible o frágil no es una mujer débil, no es un sinónimo de mujer débil, pero este año vimos otro lado que también es como, yo te diría, no quiero decir que es otro tipo de mujer porque no es así, pero vimos el lado de que una mujer con Brad, de Charlie XCX, 100%. Una mujer que va a fiestas, una mujer de que le gusta estar, de que en el antro, y que no tiene nada que, o sea, no tiene nada que de no tiene nada malo, ajá. Ni te hace menos mujer, ni nada. Siendo Brad, justo como dices, un álbum que ya llegó incluso a marcar una generación, trajo de nuevo, porque también aquí tocando igual temas de moda y análisis de tendencias, que era algo que ya se veía desde el año pasado, que ya el 2010 estaba regresando, o sea, la época de Tumblr, cuando todos escuchábamos Lana Del Rey, veíamos American Horror Story, o sea, ese tipo de tendencias están regresando, y uno de los géneros que regresó, y lo vimos también incluso ya hablando de temas más actuales, lo vimos en el cartel de la ceremonia. Claro. El Indies List regresó para quedarse, pero de una forma, con un toque en donde las mujeres pueden irse a fiestas, divertirse, ser como, ahora sí como dice Barbie, también volviendo al tema de Barbie, ser lo que quieran y no ser juzgadas por eso. 100%, es una locura. Y mira, un poco ya seguimos como la estructura de la entrevista como naturalmente orgánico. Pero la siguiente pregunta es, ¿conoces alguna película dirigida o producida por mujeres que haya destacado o cambiado las expectativas del público? Fíjate que si vamos a ejemplos mexicanos, te digo, ya mencionamos algunos como Barbie, como La Sustancia ahorita, que La Sustancia la dirigió igual una mujer, pero hablando de temática, de temas nacionales, o sea, ahora sí que de México, yo diría que la película que lo cambió, que nos demostró que México
podrán no darle la distribución que se requiere a las películas, pero algo que yo creo que México reina por encima de todo desde hace muchos años es el terror. Sí. Huesera es un ejemplo de eso, o sea, Huesera yo creo que tú veías el tráiler y dices, otra película de terror más, pero vas a ver la película y es impactante que no es un terror, es un terror, yo te diría, muchos puristas me van a criticar, pero yo creo que es un terror similar al que hace Ari Aster en Midsommar, o sea, o incluso un terror similar al cine de Robert Eggers, voy a decir Nosferatu, pero Nosferatu no sale ahorita, a La Bruja de Robert Eggers. Un terror incómodo que no tiene nada que ver con rituales ni posesiones, nada, es un terror que te incomoda porque es un tema real, claro. Porque pues si bien es una película de terror, habla del aborto, de cómo una mujer que abortó espontáneamente o que quiso abortar, pues esa culpa que siente es el terror que vemos en la película. Yo creo que fue la película que marcó mucho porque hubo muchísima gente que fue a ver Huesera y creo que también es algo muy bueno. O sea, tenemos mucha gente, hace ejemplos, te digo, mencionamos ahorita Barbie, La Sustancia, pero hay ejemplos también nacionales. Ella es un ejemplo. Yo creo que también en su tiempo no fue muy bien recibida, pero después sí. Yo creo que fue Las Niñas Bien, de esta Alejandra Márquez Abella. Yo creo que también fue una película que tal vez no revolucionó en el 2015 cuando salió, pero ya es un referente de cuando la gente te dice películas mexicanas contemporáneas buenas, te menciona esa película. 100%. Totalmente. Sí. Y mira, o sea, un poco saliéndonos del tema, pero siguiendo con... ¿Qué diferencias notas, ya hablamos un poco del tema, entre el financiamiento de proyectos liderados por hombres y mujeres? O sea, como cosas específicas que, o sea, has visto, que conoces, que te han contado, como de esta diferencia que, a ver, es evidente, existe nada más. O sea, pregúntale a un random en la calle, a ver, dime 3 directores de cine y no te van a mencionar una mujer. Así de sencillo, ¿no? Pero en acciones específicas, ¿en qué crees que se reflejan estas diferencias? Yo creo, Pau, y te lo digo de viva voz, porque sí me tocó vivirlo en temas de producción, yo creo que la gente genuinamente, o sea, la industria pues piensa que que no vas a lograr conseguir un buen dinero. Te lo digo porque cuando yo estaba haciendo mi corto, te digo, independiente, mi profesor me decía, es que ¿cómo van a conseguir un dinero? Porque una de las escenas de mi corto era de grabarlas bajo el agua. O sea, no íbamos a usar una cámara de cine, obviamente, pero yo dije, yo quiero grabar una escena bajo el agua. Sí. Y mi profesor dudaba mucho, decía, es que ¿cómo van a conseguir el dinero? ¿Se va a lastimar a alguien? O sea, como que... Y el otro proyecto era tipo, la historia similar a The Bear, de Jeremy White, pero... con una chef, o sea, es como The Bear, pero viceversa. Pero la versión femenina de The Bear. Ajá. Grabaron igual una escena de cocina, o sea, usaron literal, como en The Bear, pues la cocina literal, o sea, era como de... Y el proyecto lo dirigió un compa, o sea, un amigo. Sí. Y yo decía, a ver, también es igual de peligroso filmar en cocina que filmar, o sea, tal vez no es lo mismo, pero es igual, o sea, el mismo nivel de peligro lo es. Y dije, ¿por qué a él no le preguntas eso? Y a mí me lo estás preguntando, si yo te estoy diciendo que no está pasando nada, o sea, tenemos todo asegurado, ahora sí que nadie se lastima, y no, como que yo creo que eran ese tipo de dudas, como que creen que no puedes hacerlo. 100%. Ay, es una locura eso. Pero a ver, o sea, también hay un lado lindo del cine. ¿Crees que la presencia femenina ayuda a desafiar estereotipos de género? Yo totalmente creo que sí. Yo también lo creo que ha habido, bueno, a ver, vámonos a un panorama internacional con los premios Oscar. Yo creo que antes yo decía, nunca he visto mujeres, o sea, porque cuando yo veía los Oscars en 2013, o sea, eran muy poquitas las mujeres que iban. No tan poquito como ahorita, bueno, yo digo que la representación ya es importante, ya es un factor de visibilidad que la Academia ha hecho, pero sí creo que cuando yo los veía en el 2013 no había tanta presencia de tantas mujeres, porque pues sí, también en la industria han habido cosas también, digo, sí terribles, podemos mencionar internacionalmente a Harvey Weinstein y a todos estos señores que se me hacen personas muy detestables, la verdad,
pero creo que sí ver que ya haya cada vez más mujeres presentando incluso un premio, porque antes los presentadores igual de los Oscars eran hombres. Ver ahora que ya ni siquiera hay presentador, que a veces el premio lo puede presentar una actriz o una diseñadora de vestuario, es impresionante y hasta te ayuda como a digerir de, yo también puedo. Claro. Yo puedo ganar un Oscar. Y hay mujeres que han ganado un Oscar, mexicanas, no, espero ser la primera, ¿Sí? Pero pues sí, he visto que hay muchas mujeres ya que han ganado, que han sido nominadas y eso ya es cada vez son más. Antes era solo una. Y digo, o sea, mi investigación va como un poco centrado hacia el tema de dirección y producción en el cine. Pero a ver, o sea, poco se habla de diseñadoras, de directoras de fotografía, de actrices. O sea, es un trabajo brutal el que se hace en el cine, seas mujer, hombre o como quieras. O sea, creo que es muy importante y sobre todo como en México, que es un país con un retraso muy fuerte social y hay una misoginia brutal en todas las industrias en la que me digas, lo dicen, no, la ingeniería no, en todas, o sea, donde me digas, ¿no? Pero creo que esa presencia femenina sí rompe barreras. O sea, ver a alguien en los Óscares o en los Ariel o donde tú me digas, sí es un tema de proyección, es decir, si ella está ahí, yo también puedo, ¿no? Y creo que resaltar eso es muy importante. Sí, incluso, Pau, te digo, tocando otra vez temas de política, lo vimos ahorita con las elecciones de este año. O sea, si bien yo podré, la verdad, y te lo voy a decir abiertamente, yo podré no estar de acuerdo con las cosas que ha hecho Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de esta ciudad, bueno, de la Ciudad de México para los que ven la entrevista, pero sí, y sean foráneos, pero sí creo que que el ver ahorita que una mujer llegó a la presidencia, sea la forma en la que haya llegado, ver ahorita una mujer que llegó a la presidencia, es como de, Pau y yo no tuvimos la oportunidad de siquiera ver a una mujer, o sea, sí candidateando, pues estaba Josefina Vázquez Mota, pero no ver, o sea, verla ya ganar fue algo muy fuerte, porque, bueno, en mi caso fue una mezcla de emociones, porque es como es una mujer que ha hecho cosas demasiado horribles a las feministas. O sea, yo tengo amigas que fueron igual varias veces a las marchas, una de mis amigas era fotoperiodista, terminó gaseada, o sea, cosas terribles que ha hecho. Pero ver a una mujer ahí fue como de qué horrible este sentimiento de ver que una mujer que militariza el país pues, está siendo presidenta, pero es una mujer. Porque hay un lado muy feminista en el asunto de tener una presidenta mexicana mujer, digamos, pero eso no significa que sus ideales sean pro mujer, ¿no? Sí, o sea, que nos beneficien a nosotras, pero te digo, fue un sentimiento complicado porque en el cierto fondo le dije, yo tengo sobrinas de 6, bueno, una de 6 y una de 10, porque mi prima es un poquito más grande, tuvo hijas. Mis sobrinas van a crecer, digo, puede que tú y yo, Pau, no crecimos viendo a una mujer tomando, y eso es importante, sea el partido político que me digas, protesta, pero tomando o sea, puestón que tiene Claudia Sheinbaum es importante, y en el cine se refleja de una forma mucho más fácil de digerir, pero que también pues, es importante, ¿no? Sí, justo, y también como te digo, o sea, puede que tú y yo no crecimos con eso, pero mis sobrinas sí, y eso es como de mínimo, yo puedo ver que existe una mujer presidenta, pero por ejemplo mi abuela materna, que ya falleció hace un buen de tiempo, ella tal vez no, pero hubo personas que lucharon para que esto sucediera. Claro. Y sí es fuerte, digo, tal vez yo no crecí, pero mis sobrinas van a crecer 100%. Con eso y que mejor. Y es importante, totalmente. Muy importante, y es muy lindo. Y volviendo un poco al tema del cine, porque te digo, política y cine un poquito, porque pero no, es súper cercano. Sí, o sea, vemos que México, te digo, ha tenido presencia en diferentes áreas, o sea, sí, hombres han sido fotógrafos, pero una mexicana, no me acuerdo de su nombre, pero sé que hubo una mexicana hace 3, 4 Óscares, creo que fue cuando se nominó Cruella, ella se llevó el diseño de vestuario, y fue la primera mexicana en ganar diseño de vestuario, o sea, ese tipo de personas que tal vez no veamos, porque te digo, hay muchos puestos, tú los mencionabas en una producción, pero creo que siempre vemos diseño, o sea, te lo digo, dirección y producción son los más importantes y son a los que más se les da esa visibilidad, pero a veces digo, ¿por qué no vemos a nuestros diseñadores, a nuestros vestuaristas, maquillistas? Y es importante darles un lugar. Sí, darles un lugar, reconocerlos y ver que tal vez no están haciendo algo aquí en México, pero seguro la están rompiendo allá, en cualquier lado del mundo. 100%. Y digo, a ver, o sea, sí ha habido una serie durante varios años de producciones de género que son más equilibradas, que son más realistas, que rompen con estigmas, que rompen con estereotipos. ¿Cómo crees, y desde tu perspectiva, cómo sientes que ha respondido el público a estas
producciones como más reales? Yo creo que el público, hablando de, o sea, voy a preguntar un poquito, tiene que ver con historias un poco más reales, son historias más ficticias, Pues, o cualquier tipo de historia. En general historias, o sea, por ejemplo, hablamos de La Sustancia, de Barbie, de Huesera, como estas historias más apegadas a lo que es la realidad femenina, digamos. Yo creo que son historias, Pau, que si bien no le han llegado o sea, yo la verdad, te digo, volviendo un poquito con Barbie, yo sí pensé que viendo Barbie bueno, yo sé que Barbie fue una película hecha por y para mujeres. O sea, me acuerdo que hasta hice mi crítica en Letterboxd, porque todos los mexicanos usamos Letterboxd. Una de las cosas que yo mencionaba, yo decía, sí creo que Barbie fue escrita por y para nosotras, pero también creo que fue una película que también le habla a los hombres, de alguna forma. Muy cañón, o sea, es... Grita los efectos de la masculinidad tóxica. Y que tiene efectos no solo para, o sea, hombres a mujeres, sino de hombre a hombre. Tener este tema de estigma social de ti para ti es súper tóxico. La masculinidad mal llevada es súper enfermiza para la sociedad, incluyendo a los mismos hombres. Y creo que Barbie se acerca al tema. Sí. Yo creo que Barbie lo quiso tocar, desde mi punto de vista lo hizo bastante bien, pero yo creo que los hombres que vieron la película y no les gustó, no entendieron ese lado. No. Y fíjate que una de las cosas que yo estaba haciendo para mi trabajo de especialidad, que estudio igual especialidad ahorita para igual titulación, uno de los trabajos que me tocó analizar fue un comercial de Tecate de un chavo que te hace falta ver más box, que en el principio yo cuando tenía 11 años cuando salió ese comercial yo me reía, yo decía, ay sí, pero luego ya cuando crecí y analicé el comercial dije, a ver, es que este comercial es súper fóbico, o sea, también tocando temas de LGBT, de la comunidad LGBT, pero dije yo, a ver, volviendo un poquito al tema, yo hice un trabajo analizando ese comercial. Y ese comercial hablaba de que un güey que estaba cantando en la ducha, el güey hasta, digo yo, ¿cómo a veces los que estudiamos publicidad, marketing o comunicación, ¿cómo somos a veces tan inteligentes? El cuate estaba duchando y el cuate estaba cantando con una voz súper aguda. Y el güey le dijo, te hace falta ver más, porque dice el Sylvester Stallone. Y luego lo ve, porque se estaba bañando y dice, más box. O sea, como que estamos en una o sea, como mencionábamos, o sea, creo que Barbie, en películas como Barbie, en películas así, yo creo que están abriendo a que haya nuevas masculinidades, o sea, que se cuestione incluso qué es la masculinidad. Yo decía en la exposición que digo del trabajo que hice para ese comercial, yo decía, es que yo creo que incluso el abrir el diálogo, el preguntarle a la gente de allá afuera, porque digo, ya viéndolo desde un punto de marketing y de negocio, yo decía, el abrir nuestra audiencia y preguntarle a la gente qué hicimos mal y que nos critiquen así como de, ay, es que esta marca hizo mal tal cosa, sí vamos a recibir la funa o la cancelación, la vamos a recibir, pero de cierta forma vamos a poder hacer que la gente se cuestione qué hacemos de nuestros errores para que la gente se cuestione lo que es la masculinidad. Y dejar de normalizar, ¿no? Cosas. O sea, algo tan simple como un anuncio de una marca de cervezas tiene un impacto social. Sí. Tiene una presencia y un mensaje que se analiza y que se toma y que se recibe y que nadie cuestiona. Y no solo eso, Pau. Yo fíjate que hablando igual justo de comerciales así, yo ya no he vuelto a ver ninguno. No, pero también está bien, o sea, creo que no está peleado el tema de, o sea, incluyéndolo en el cine, de entender, o sea, de hacer cine que haga entender y que una vez que te cuestiones, no repetir tus patrones. Creo que es una linda forma de ver el cine, de decir, voy a ver Barbie, que tal vez para mí, hombre, puede ser una película de una muñeca, y salgo con una reflexión hecha y patrones que había hecho los elimino. Eso se me hace muy valioso. Sí, trabajar para no volver a cometer esos o repetir esos patrones, como dices, es algo muy, 100%. Muy increíble. Ok, a ver, ¿cuál crees que será el impacto a largo plazo de la participación femenina en el cine, mexicano e internacional? Yo creo que mexicano, Pau, si tuviéramos más apertura, más presupuesto para empezar, y después más apertura, que se les dé más prioridad, bueno, no prioridad, pero si se les puede dar la misma prioridad al trabajo de las mujeres, haría que tuviéramos un cine más diverso, porque sí hemos tenido películas dirigidas por mujeres, pero pues sí, o sea, esas películas a veces solo llegan a festivales y no las vuelves a ver, o ya no te das cuenta de que si están ahí o no. Yo creo que internacionalmente el que haya igual mujeres haciendo cine, haciendo cortos, haciendo videos musicales, haciendo todo, va a hacer que la representación femenina sea igual o más todavía.
va a haber más presencia, va a haber incluso más contenidos que a la gente, que con otras realidades, porque al final del día tú me lo puedes decir, yo estoy de acuerdo con la gente que dice que el cine, a veces las personas que hacemos cine nos basamos mucho en nuestras experiencias. Claro. Y creo que sí es vital que esto va a hacer que se habla. Yo también incluso veo el cine como una forma de, no quiero decir de protesta, pero yo creo que es una forma de perspectiva. O sea, siempre yo digo que el cine es como una perspectiva, ¿no? Sí. Nos lleva a entender la realidad de la persona que colaboró o que hizo este proyecto. Es como de que hizo esta joya audiovisual. Es como de yo veo y es una perspectiva. Tal vez no su realidad, pero es su forma de verla. 100%. Y creo que eso nos ayudaría a entender otras realidades, porque pues sí, hablamos de ahorita feminismo y creo que es uno de los objetivos principales de la entrevista, pero sabemos que también dentro del feminismo nuestra realidad es muy diferente. O sea, yo, siendo una mujer blanca con privilegios, y hetero y cis, yo soy dentro de las mujeres la más, pues sí, la que tiene más privilegios. Claro. Pero al lado de una mujer racializada, una mujer trans, es mucho más complicado. Es muchísimo más complicado, y son realidades que creo que el cine podría tocar de una forma que solo ellas entienden, que solo ellas pueden entender y proyectar. 100%, porque sí se ha visto que hay un lugar para este nuevo modelo de negocios con algo tan sencillo como Barbie, que ha sido un poco la película que hemos tocado una y otra vez, pero es que a mí se me hace un ejemplo muy real, ¿no? A todo esto, ¿qué cambios esperas ver en los próximos años con más mujeres en roles de liderazgo y en otros roles dentro de la industria cinematográfica? Yo sí creo, Pau, que haya más directoras. O sea, de verdad, yo sí creo que hay unas como yo que crecieron viendo los Oscars y inspirándose de trabajo de puros hombres, porque también esa es una. O sea, yo te puedo decir, la gente me pregunta, ¿cuál es tu director favorito? Yo siempre les digo que Javier Dolan, porque me encanta cómo dirige, y no tiene nada de malo, sus historias, pero es como de... Sí, no tiene nada malo, pero es como de me hubiera gustado haber crecido, que ahorita ya tengo todo el tiempo de los humanos estamos creciendo, pero ver que ya incluso te puedo decir que de los 10 directores favoritos que tengo, fácil yo te podría decir que 6 son mujeres. Eso es una locura. Que eso es, yo dije, fue obviamente, pues uno viendo se da cuenta, pero sí creo que ver más directoras y más productoras, y productoras de todo, o sea, ya sea ejecutivos, que son los que te financian y te dan el dinero, el productor en línea, que es el que literal hace que todo pase, porque el director, te lo digo por temas de experiencia a mí solo me toca decir corte, esto no me gustó, hay que repetirlo, pero el productor es como de no, es que tenemos el tiempo encima, ¿qué hacemos? Ver también más directoras de fotografía más bien. Eso sí me encantaría. Yo tengo amigas que la están rompiendo. Te digo, mi amiga, la que tengo que es fotoperiodista, ella se fue allá a París, la verdad está tomando igual fotos de las protestas que han habido por el tema de lo que está sucediendo en Gaza. La verdad es que es algo muy increíble, o sea, todo, ver gente, todavía fotoperiodistas, gente que se lance al ruedo. Te digo, yo estudié comunicación, entonces ver también, no solo en el cine, pero también en todos lados, periodistas, mujeres, ver que la están rompiendo todos desde su trinchera. Eso yo creo que me gustaría, pero el liderazgo, que haya más directoras de fotografía en el cine. No, me ha tocado conocer poquitas, pero yo quiero ver más, o sea, creo que es un campo que no se explora mucho. Y me gustaría que se explorara más, más directoras de fotografía. Directoras y productoras, te digo, no es como, no por minimizar, pero somos muchas. Pero al menos que yo conozca. Pero directoras de foto, no. O directoras de diseño de producción. Claro, eso me encantaría verlo. Sí, y eso se logra un poco representando, ¿no? De que mira, conoce a esta directora de fotografía y tú también, dale, ¿no? Y la última pregunta, Nat. ¿Qué cambios son necesarios, desde tu experiencia, para fortalecer el liderazgo femenino en el cine mexicano? Yo creo que en el liderazgo, Pau, para empezar, yo creo que los hombres tendrían que dejar de asumir, dejar de hacernos mansplaining. No sé cómo también se le diga cuando no solo, yo sé que el mansplaining es que nos expliquen cosas que ya sabemos, ¿no? Pero que también poco asuman que porque una mujer es directora no puede, lo que te contaba, que es menos capaz o que no pueda hacer las cosas porque así es como, no, es que como estás, o incluso puede ser parecido, como comparo el ejemplo con un tema de edad, cuando un adulto dice, tú no lo entiendes, es así. Yo quiero que eso se quite ya en un futuro, o sea, que ya la gente piense que las mujeres no podemos, o sea, que no se puede. Exacto. Y es como que ni te lo sí cuestionen. Sí, justo, que ni te lo cuestionen, es como de, no, sí se puede. Y mi escena,
la verdad es que un pequeño spoiler, quedó bien. Qué bueno. La verdad es algo que sí me gustaría que la gente dejara de asumir, que sobre todo se le diera una prioridad, o sea, que veáramos las películas que están grabando mujeres y que se les dé prioridad a las películas que toquen una realidad que nadie ha conocido. Por ejemplo, no sabría decirte, según yo esta película no la dirigió una mujer, pero creo que también pero te pongo este ejemplo porque me gustaría que eso pasara. Un ejemplo de eso lo vimos con la película Sin Señas Particulares, no sé si tuviste oportunidad de verla. Es una película que habla de una mamá que pierde, o sabes que voy a cambiar el ejemplo, con una mujer que sí dirigió una película similar, que es Ruido, de Natalia Beristain. Creo que es el ejemplo que mejor puedo dar, porque iba a hablar de Sin Señas Particulares, pero dije, no, voy a hablar mejor de Ruido, que Ruido sí es un poco más adecuado al tema que estamos hablando aquí en la entrevista. Pero creo que Ruido es el ejemplo claro de lo que, o sea, te digo, siendo una mujer de clase media alta, blanca, la verdad es que mis papás sí me tratan de que no salga mucho yo sola porque se preocupan. Ver una realidad que cuando nosotros escuchamos un feminicidio, yo la verdad me arruina el día, pero es una noticia que me pega mucho, porque es como de, por ejemplo, el caso de esta chica Ivana Guato, que ella se fue en coche a ver a su novio y del otro día regresó, o sea, literal su mamá creo que encontró un GPS en el coche, algo le había puesto y ahí fue donde la encontró. Fue algo que yo dije, eso es muy, muy raro, y bueno, no muy raro, pero muy, o sea, impactante. Y te deja hasta incluso, pues, mal. A mí me dejó mal esa noticia porque fue sobre todo en una alcaldía cerca de donde yo vivo. Entonces yo estaba muy aterrada, pero yo creo que lo que más o sea, te digo, la realidad es saber eso, o sea, una persona, te digo, yo podré no ser amiga de Ivana, pero saber que le pasó algo de la manera en la que le pasó, y que sobre todo fue un hombre quien la mató, fue algo muy fuerte. Pero te digo, tocando el tema del ruido, creo que la perspectiva que no conocemos mucho, creo que nos imaginamos más bien el dolor de sus familiares. Pero creo que ese dolor no lo conocemos, porque es un dolor, podemos entenderlo, pero ese dolor solo lo conocen las personas que lo viven. Y creo que el ruido es el ejemplo claro de que es una realidad, te digo, que sinceramente yo no conocía. O sea, yo digo, sí, cuando matan, o cuando te enteras de que matan estudiantes en nuestro país, que eso está a la orden del día, jóvenes, todo, mujeres, te quedas de, pues es que ¿qué hago? Y te sientes mal porque dices, es un sentimiento. Es un sentimiento muy, de que yo pude haber hecho algo, incluso de suicidio, es algo muy fuerte. Pero creo que esa película me mostró una cara de la moneda que te digo, yo de viva voz no lo he visto ni siquiera, pero ni siquiera lo he experimentado, pero Ruido a mí me enseñó la cara de ver qué es lo que haría una mamá para buscar a su hija. Y te digo, no sé si la dirigió un hombre, la verdad desconozco, pero en sus enseñas particulares es lo mismo, de una mamá que perdió a su hijo desapareció, no lo encuentra, y pues al final, no te quiero spoilear la película, pero te enteras de que el hijo no estaba en los pasos que la mamá consideraba que estaba. Pero es una realidad que no conocemos, porque al final del día es una realidad que no vivimos. Podemos entender las cosas, por qué suceden y todo, pero al final del día esas experiencias vividas que no son ni tuyas ni mías, eso es lo que hace el cine, nos muestra esa perspectiva que nosotras no conocemos de primera mano. 100%. Y Ruido es el ejemplo claro de eso. O sea, a mí me gustaría ver historias, o sea, te digo, sé que son historias tristes y desgarradoras en el corazón, pero son historias que son reales, necesarias para poder entender por qué sucede lo que sucede en nuestro país. 100%. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias, Mar.